capítulo 16, verso 16. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción gloriosa del Espíritu Santo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, porque nosotros somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. Pero a medianoche, diga conmigo, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijaron con toda su casa de haber creído a Dios. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Gracias por honrar la palabra. Saludo con todo el respeto a toda la gente que nos está viendo por la internet. Si tú necesitas que Dios te hable, no me apague la televisión, no te desconectes de aquí, porque seguramente hay una palabra directa del corazón de Dios para ti. Diga conmigo: Pablo y Silas estaban haciendo el reino. Permíteme decirte que Pablo y Silas llegaron a un lugar. Pablo era romano, pero esta gente lo confundía con judíos. Diga conmigo: Pablo era romano. O sea, Pablo fue circuncidado también, pero Pablo era romano, de nacionalidad romana. Por eso trabajaba para el imperio romano y perseguía a los creyentes en su época, cuando no se llamaba Pablo, sino Saulo de Tarso, porque Dios le cambió el nombre a este personaje. Entonces, este Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, este Pablo, que era un asesino de creyentes, romano de pura cepa, ahora llega a Roma y empieza a establecer el reino. El único delito de Pablo fue establecer el reino, no con palabras sino con señales. Por eso la Biblia dice: y mi predicación no fue de humana sabiduría, sino con manifestación del Espíritu. El único pecado de Pablo fue manifestar el reino. Eso hizo que una mujer endemoniada bajo un espíritu de adivinación, que ciertamente adivinaba y sabía quién era Pablo y Silas, pues ella decía: estos hombres son varones, son siervos de Dios. ¿Era mentira o era verdad? Era verdad. El espíritu de adivinación sabía quién era Pablo y quién era Silas. Pero me llama la atención que la Nueva Traducción Viviente dice: y los amos de esta mujer lo apedrearon, lo azotaron, porque se había muerto la esperanza de ser ricos. Ellos querían hacerse ricos a costa de este espíritu de adivinación que había cooperado en la mujer. Eso dice la Nueva Traducción Viviente, si lo puede leer en su casa. Pero me llama la atención que ahora Pablo lo meten en la cárcel por un delito que él no cometió. ¿Alguien me está siguiendo?
Pablo lo meten en la cárcel por estar haciendo el reino. A Pablo lo meten en la cárcel por predicar a Cristo y por establecer con poder el reino de los cielos en esta tierra. Pero me llama la atención que a Pablo lo azotan y lo meten en una cárcel, lo encadenan, le ponen cepos en sus pies. Pero me llama la atención que en la madrugada yo no veo a Pablo diciendo: ¿y por qué me pasa a mí esto? Yo no veo a Pablo diciendo: ¿y yo por qué no me quedé más bien matando a cristianos? Ahora me quieren matar a mí. ¿Y yo para qué le hago caso a Dios? ¿Y yo para qué le sirvo a Dios? Y yo ahora no voy a hablar con Dios. Yo no veo a Pablo diciendo eso. Yo veo a Pablo ahora adorando y orando. Me llama la atención que un hombre estaba diciendo: aunque yo esté en la cárcel no identifica quién soy. Yo soy capaz de orar en la cárcel o en mi casa, en el parque o en la cárcel. La cárcel yo vine por estar haciendo el reino, pero la cárcel no me define. Hay gente que puede meterse en una propia cárcel. Déjeme decirle algo. Pablo lo metieron en la cárcel por hacerlo de Dios. Y anote esto que va para Facebook. Pero hay gente que puede entrar en una cárcel cuando deja de hacerlo de Dios. Pablo fue metido en una cárcel por estar haciendo lo que es de Dios. Si algún día tú me quitas mi oficio, si algún día tú me quitas lo que yo hago para el Señor, yo puedo caer en una cárcel, llámese depresión, llámese enfermedad. Porque cuando yo vivo mi vida para Dios, ya yo no tengo otra manera de vivir la vida sino hacer en cada instante lo que es de Dios. A Pablo lo meten en la cárcel, pero me llama la atención que en la madrugada él no se queja. Él empieza a orar y empieza a orar. Él empieza a orar y empieza a adorar. Yo me imagino que oraba, adoraba, oraba, adoraba. Y los presos que estaban oyendo esa adoración, nada, no hay un solo registro bíblico que diga que Pablo sabía cantar. No hay un solo registro bíblico que me diga que Pablo sabía tocar la guitarra. Porque adoración es más que instrumento. Adoración es la actitud del corazón de un hombre. No importa por dónde esté pasando, yo te voy a amar, yo te voy a adorar. Yo voy a levantar mis manos. ¿Alguien me está entendiendo hoy? Porque cuando yo le hablo de adoración, usted dice: yo no sé cantar. No hay un solo registro bíblico que me diga que Pablo sabía cantar, que Silas era adorador. La adoración viene de la actitud del corazón de un hombre agradecido con su Dios. No importa el momento por el cual esté pasando. Yo veo un hombre preso en la cárcel. Estaba diciendo: no importa dónde estoy, no importa en qué cárcel yo me encuentre. Pablo estaba diciendo: porque la cárcel no me da la identidad. Yo voy a adorar, porque la adoración no viene para que Dios me saque de la tormenta. Hay un problema con nuestra mentalidad. Nosotros oramos desde la mentalidad de que para que Dios me saque de lo que estoy viviendo. Explico para que usted me entienda lo que estoy queriendo decir. Entonces yo estoy enfermo y yo voy a buscar a Dios para que Dios me sane. Entonces yo no tengo nada en mi casa, yo voy a buscar a Dios para que Dios me provea. Entonces el matrimonio está mal, yo voy a buscar a Dios para que Dios restaure el matrimonio. Entonces yo tengo un problema en mi vida, yo voy a buscar a Dios para que Dios me saque del problema. Pero yo veo a Pablo no adorando a Dios y orando al Padre, porque nunca la oración fue: Señor, sácame de aquí, Señor, rompe las cadenas, Señor, sácame con bien. No, yo veo a Pablo diciendo: yo oro porque la única manera de mantenerme bien es orando. La única manera de mantener mi esencia es conectado con mi destino, con mi diseño y con mi propósito. El problema es que usted ora movido por su necesidad. Y entonces, si usted ora movido por una necesidad, me está diciendo a mí que lo que sostiene su relación con Dios es la necesidad que esté atravesando. Yo no oro de acuerdo a mi necesidad, porque mi necesidad no habla de quién yo soy, habla de quién yo soy, la identidad que puso el Padre dentro de mí. Y yo siempre que voy a orar al Padre, yo debo orar como hijo, no como mendigo ni necesitado. ¿Alguien me está entendiendo? Pablo estaba diciendo: yo voy a orar a Dios porque es la fuente de vida. Déjeme decirle: yo no oro, yo no busco a Dios porque me toca predicar. Predicar es lo más fácil que yo hago en la semana. Esto es lo más sencillo de algo que se llama ministerio. Y cualquiera de ustedes lo puede hacer. Y lo puede hacer mejor que yo. Pero hay una diferencia entre usted y yo. Y es que si alguien me llama a las 2 de la mañana y yo estoy dormido y me interrumpe mi sueño y está pasando por un momento, yo no voy a tener que orar, que ayunar ni que prepararme. En ese instante de mí va a fluir un consejo para esa persona. Se llama don.
Esa es la gran diferencia. Usted puede predicar un buen sermón si lo prepara. Yo siempre tendré un sermón sin prepararlo. ¿Alguien me está entendiendo? Esa es la diferencia. Pablo estaba diciendo algo. Pablo no estaba orando en la comodidad de su cuarto de oración. Alguien diría: ¿cómo va a adorar Pablo en la cárcel? ¿Cómo va a orar Pablo en su peor momento? Porque Pablo está diciendo: yo decidí orar y adorar y vivir para Cristo en todo tiempo. Él fue el que dijo: yo sé vivir en la escasez, pero también yo sé vivir en la abundancia, pero todo lo puedo en Cristo. Él estaba diciendo: yo sé vivir en la casa, yo sé vivir en Roma, yo sé vivir en la cárcel, donde quiera que yo voy, yo sé vivir, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me llama la atención un Pablo que lo meten en la cárcel por culpa de Cristo, por culpa de la predicación, pero cuando llega la madrugada dice: es hora de adorar a Cristo. No le importó la herida, no se lavó las heridas, tuvo que venir el carcelero, ya voy a hablar un poquito de eso, a lavarla, a curar las heridas. A ningún preso le dan buen trato. Y nuestra justicia injusta tiene mucha gente inocente en prisión y muchos culpables gozando de libertad. Escuche bien. Ahora, pero no es el panorama de todos los presos. Hay presos que están presos pero son inocentes. Hay otros que están presos porque son culpables. ¿Alguien me está entendiendo? Pero Pablo y Silas eran culpables o inocentes. No habían hecho nada, solo predicar el reino con manifestación. El problema no es cuánta bulla hagamos. El problema es cuánta manifestación de Dios hay en nosotros. Porque predicar el evangelio no es tomar un micrófono y decir: Cristo viene, que eso es lo más aburrido. Todo el mundo sabe ese asunto, todo el mundo lo tiene trillado. La manifestación más grande es que un hombre pueda aportar la gloria de Dios, que milagros puedan acontecer, que los ciegos puedan ver, que los paralíticos puedan levantarse. Eso hará que la gente crea en los evangelios que estoy predicando. Así que eso es lo que tenía Pablo. Pablo tenía un requisito que un ministro debe tener, y él tenía el ingrediente secreto de lo sobrenatural. Pero lo que me llama la atención es que Pablo fue metido en la cárcel sin él hacer nada, por culpa del evangelio. Y aun cuando estaba en la cárcel, Pablo no se desconectó de Dios. Escuche esto: hay gente que se puede desconectar de Dios por algo que ellos mismos hicieron. Pablo dijo: yo no hice nada y estoy sufriendo, pero aún así yo hice un pacto con el Señor. Y empezó a buscar al Señor en su momento más difícil. Pablo estaba en la cárcel, pero él no se sentía prisionero. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque en los momentos que tú vives, las dificultades que puedes experimentar no pueden definir tu nombre. Porque si tú oras desde la posición, escúchame bien, puede que hoy la enfermedad haya tocado tu puerta, pero tú, escúchame bien, tu diseño es el diseño de Dios. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Tú no puedes orar desde la posición de enfermo, tú tienes que orar desde la posición de hijo, esperando una respuesta del Padre. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Pablo estaba orando desde la posición de hijo, no desde la posición de un preso, porque un preso tiene vergüenza. Cuando un preso lo van a fichar y sale por el periódico, se tapa la cara, se pone la gorra, se pone la capucha, no quiere que lo vea. Un preso le da vergüenza. Pablo levantó su voz, Pablo levantó su oración, Pablo levantó su adoración. Pablo no tenía vergüenza, porque aunque él estaba en la cárcel, él no era un preso. Nadie puede meter en prisión si Dios te hizo libre. Nadie puede encadenar lo que el Padre ya ha libertado. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Nadie puede ponerle cadenas a lo que el Padre ya ha declarado que tienes que ser libre. Pablo estaba orando desde la posición de libertad. Déjame decirte eso. Y déjame regalarte algo. Que algo te falte en tu nevera no quiere decir que Él no sea Jehová Jireh para ti. Que estés pasando por un momento de tribulación no quiere decir que Él no sea tu Shalom. Que estés pasando por un momento de enfermedad no quiere decir que Él no sea tu sanador. Jehová Rafa, tu sanador. Que estés pasando por un momento de injusticia no quiere decir que Él no sea Jehová Nishi, tu estandarte, tu bandera, tu justicia. Pablo estaba orando desde la posición de hijo.
El mismo Pablo que fue metido en la cárcel por predicar a Cristo, por predicar las buenas nuevas, por predicar el evangelio. Y ahora dentro de la cárcel, en la madrugada, Pablo empieza a orar con Silas. Pablo empieza a adorar con Silas. Y dice la Biblia en el verso 25: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Yo me imagino que los presos que estaban diciendo: ¿y estos tipos cuándo se van a callar? Ay, estos tipos sí hacen bulla, no me dejan dormir. Pero algo pasó. Verso 26: entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Diga conmigo: se estremeció el lugar. Eso pasó cuando el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. El aposento alto se estremeció. Ahora en este capítulo 16 de Hechos, el Espíritu Santo entró en la cárcel. Pero lo que me llama la atención es que Pablo y Silas eran inocentes y la cárcel para ellos se abrió. Pero estoy seguro que había un Juan, había un Andrés, había un Marco, había un Carlos. A lo mejor hay preso que era culpable, pero a ellos también se les abrió la cárcel. Lo que quiero decir con esto es que tú no puedes gestionar libertad a los que están fuera si tú mismo no lo has experimentado por dentro. A veces queremos que nuestra familia cambie, pero me llama la atención que mientras los presos dormían, Pablo y Silas estaban adorando. Permíteme hacerte una pregunta y no me la respondas. ¿Qué haces mientras tu familia duerme? No es solo declarar: mi casa y yo serviremos a Jehová. Algo tiene que importunar el hombre y la mujer de Dios en casa para que algo ocurra en los cielos de la casa y algo empiece a gestionarse a favor. Déjame decirte por qué hoy mi familia está en Jesús. Porque mientras ellos dormían, yo me levantaba. Porque mientras ellos dormían y llegaban borrachos, yo le ponía la mano en la cabeza y yo declaraba la palabra sobre mi papá. Y yo colocaba aceite en su cabeza, yo colocaba aceite en sus pies y le decía: Padre, yo declaro que sus pies no caminarán para el pecado, caminarán hacia ti. Y lo que algún día a mí me parecía imposible que pasara, tengo años de estar disfrutándolo. Mi papá sirve a Jesús. Y entonces mi hermano se convirtió conmigo. Ahí está en segunda fila. Y viajó conmigo, ministró conmigo. Él cantaba música reggaetón cristiana y viajaba conmigo en la cruzada. Llegó un tiempo que ¡pum!, el mundo lo golpeó y se fue al mundo. Y se fue a disfrutar el mundo. Y el mundo lo dejó como un mango de chancleta chupado. Tú sabes, ¿verdad? Sí, espelucado. Y un día me dice: hermano, y le digo: mira, tienes que volver a Jesús. Me dijo: yo creo que ya es tiempo. Ya es tiempo. Pero pregúnteme qué hacía. Yo, mientras él estaba lejos, yo declaraba la palabra: Padre, trátalo. Padre, trátalo. Tráelo con cuerdas de amor. Tráelo con cuerdas de justicia. Tráelo con cuerdas. Tráelo con pita de bollo. Tráelo como tú quieras, pero tráelo. Yo te pregunto: ¿qué haces para que lo que quieras que tus ojos vean acontezca? ¿Qué estás haciendo? Tú no puedes querer libertad con tu familia. Tú no puedes pretender que tu familia a Cristo llegue en libertad y tú vives en atadura. Tú no puedes. Alguien tiene que entender esto. Tú no puedes procurar que la libertad de Dios venga a tu familia cuando tú vives esclavo. No va a llegar. Estaban todos presos, pero Pablo no era un preso más. Pablo era un hombre de Dios. Y Pablo dijo: aquí algo tiene que pasar. Silas dijo: aquí algo tiene que pasar. Y empezaron a orar y empezaron a adorar. Y de repente las puertas se abrieron, los grillos y las cadenas se cayeron. Empezó a temblar, las puertas se estremecieron. El carcelero que estaba dormido se levanta, ve las llaves que las tiene aquí en su lugar y dice: aquí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué es que estos hombres están afuera? ¿Por qué es que las cadenas se rompieron? ¿Por qué es que las puertas se abrieron? Y tomó su espada para matarse, degollarse. Y Pablo digo: detente, detente, todos que estamos aquí. Y dice la Nueva Traducción Viviente, si lo puede leer en casa: Pablo, el carcelero buscó una linterna para chequear que todos estaban allí. Y cuando se dio cuenta, cayó de rodillas a los pies de Pablo y Silas y les dijo: ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Le hago una pregunta. ¿En algún momento de la historia dice que Pablo les predicó? En algún momento de la historia dice que Pablo habló de su testimonio de salvación. ¿Y por qué el carcelero le dice: yo quiero ser salvo? Por una sencilla razón: porque hay cosas que no se pueden testificar con palabras, se testifican con lo que portas. Hay cosas que no se pueden. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. Permíteme hablar a la gente que está en la internet. Hay cosas que no se pueden testificar por Facebook ni con palabras, sino con la esencia que cargas.
Y de repente la bendición se abrió para ese lugar. Y me llama la atención y quiero llegar aquí porque es un punto crucial de mi mensaje en esta mañana. El carcelero, al ver toda esta maravilla, dijo lo siguiente en el verso 29: entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron, ay, me gusta eso, la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Míreme, este tipo pidió ser salvo antes de que le predicaran. Díganme, ¿quién le dio testimonio de que necesitaba salvación? El mismo espíritu que estremeció los cimientos de la cárcel, el mismo espíritu que Pablo y Silas adoraban. La gente de tu casa no se va a convertir por lo que hables, la gente de tu casa se va a convertir por lo que portas dentro de ti. Por eso no has visto conversión, por eso no has visto cambio genuino, porque a veces tú mismo no eres genuino. Sigo, mire esto, mire esto. Verso 33. Y este es un versículo estrella. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó. Léalo conmigo. Les lavó. ¿Les lavó qué? Les lavó las heridas. Me llama la atención que el mismo carcelero que fue partícipe de las heridas de Pablo y Silas, ahora se las estaba sanando. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que todo lo que vino algún momento para herirte, Dios lo va a voltear para que sea tu sanidad. Yo se lo voy a decir a alguien en internet, a ver si alguien lo celebra. ¿Qué quiere decir esto? Te lo voy a explicar a ti que me estás viendo en internet, porque aquí tengo mucha gente dormida. Se vinieron con las cobijas porque estaba medio lloviendo, pero te lo voy a explicar a ti a ver si lo crees. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que un día vino para destruirte, que todo lo que un día vino para matarte, que todo lo que un día vino para dañarte, el Padre lo va a usar para levantarte, para sanarte, para instruirte, para posicionarte. El mismo que le causó las heridas, ahora se la que estaba sanando. Me gusta saber cómo es mi Padre Celestial. Cuando Jezabel le dijo al profeta: te juro por todos mis dioses que mañana a estas horas estarás muerto, Dios dijo: yo te voy a demostrar que mis hijos se mueren cuando yo diga, no cuando tú, diablo mentiroso, dices. Y pasó un día, 2 días, 3 días, y el profeta no moría. Y pasaron 2000 años y el profeta no murió. Era Dios diciéndole a Jezabel: te voy a demostrar, Jezabel, que mi palabra está por encima de la tuya. Eso fue lo mismo que pasó, escúcheme bien, cuando Moshe Dios le da la instrucción de levantar una serpiente de cobre, y que cuando alguien fuese mordido por una serpiente tenía que mirar la serpiente de cobre e instantáneamente iba a sanar. Para alguien con 4 dedos de frente tiene que entenderlo. Serpiente, tipología de Satanás. Serpiente, tipología del diablo. Serpiente, tipología de no es suegra, es una palabra igual, pero se me va. Serpiente, tipología de Satanás. Aquí y donde lo lleves. Explícame por qué. Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce. Y cuando alguien se ha mordido por una serpiente, si es mordido por una serpiente, yo no quiero ver una serpiente en mi vida, ni por la Discovery. Y Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce. Y cuando alguien se ha mordido, le pones que mire la serpiente y va a ser sanado. Dígame, pastor, explícame eso. No, pero así como con un poquito tinte chismoso. Usted lo puede hacer mejor porque lo conozco. No me está dando ganas de explicarlo. Como que te interesara el chisme del último momento. Ay, ya me animaron. ¿Qué quiere decir esto? Te lo voy a explicar. Dile Moisés a mi pueblo que lo mismo que vino para matar con una mordedura e inyectar veneno, será lo mismo a lo que yo le voy a dar la orden, que te devuelva lo que te vino a quitar.
Estoy aquí parado en esta mañana para decirle a alguien: lo mismo que vino para matarte, el Padre lo va a voltear para sanar. Lo mismo que vino para hacerte daño, el Padre lo va a usar para fortalecerte. Lo mismo que vino para sacarte del propósito, el Padre lo va a usar para meterte en el propósito. Era Dios diciéndole al pueblo a través de Moisés: dile a mi pueblo que se mueren cuando yo lo determine, no cuando el diablo los muerda. Yo no sé si has sentido que el diablo te ha mordido y te ha inyectado su veneno, pero tus días en esta tierra no terminan hasta que el Padre diga: vuelta a casa. Alguien que levante su mano y dígale: diablo, mi vida no te pertenece. Mis días en esta tierra se terminan no por una enfermedad, sino cuando el Padre lo establezca. El mismo carcelero que le provocó las heridas, ahora se las estaba sanando. ¿Por qué? En los momentos más difíciles de tu vida, allí encontrarás el dulce de tu sanidad. Por eso la palabra dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque en medio de tus más grandes batallas están escondidas tus más grandes victorias. En medio de las luchas más grandes que estás viviendo están escondidos tus mayores milagros y por ende tus mayores testimonios. Estoy aquí parado para decir que si el diablo no te mató cuando pudo, entonces se le acabó su tiempo. Estoy aquí parado para decir que si el diablo no te desvió del propósito del diseño cuando pudo, ahora se le acabó el tiempo. ¿Y por qué Dios le dijo al carcelero: límpiale las heridas? ¿Por qué? Por esto. Porque quiero que el carcelero entienda. Escuche esto: que aunque él a mí me causó herida, ahora me las está lavando. El mismo hombre al cual le causó la herida será la medicina que quiero usar en casa. Pues dice la Biblia, si lo puede leer todo el capítulo, que Pablo y Silas fueron a la casa del carcelero y se sentaron en la mesa del carcelero. Y Pablo y Silas le predicaron el evangelio a la familia del carcelero. ¿Sabe qué estaba diciendo? Tú me provocaste herida, yo voy a sanar tus heridas. Porque hay un principio de reino: no pagamos mal por mal, no devolvemos maldición por maldición. Pablo estaba diciendo: tú me dañaste, yo te sano. El evangelio es sanidad. La Biblia dice: envié mi palabra y los sané. Cuando hablo de sanidad, no solo está en que se sanó de aquí, de la cabeza, del corazón, del estómago. No. Yo estoy hablando de sanidad general, del alma, emocional, física, por supuesto. Aquí estoy aquí parado para decirte algo a ti. Lo mismo que vino para destruirte y causarte heridas, será lo mismo que tendrá que devolverte aquello que se llevó. No fue Silas podía sanar a Pablo y luego Pablo podía curar a Silas. Si tú y yo estamos heridos porque nos accidentamos, y yo no tengo cómo curarte, como tú no puedes cómo curarte una herida que está en tu espalda, y yo tengo otra en mi espalda, yo te digo: date la vuelta, yo te curo. Pero luego yo me doy la vuelta y tú me curas. En sistema evangélico, a mí me peluquea solo un cristiano, porque si un mundano me toca, me contamina. Así dicen los evangélicos, yo lo he escuchado. A mí me hace el blower, no, tiene que ser un hombre de Dios. No sea como mi esposa, quien le corta el pelo a mi esposa. ¿Quién es quien te corta el pelo a ti? Vas a bajar el tapaboca ese que no te escucho. Para que ellos vean lo que tú me pones.
¿Quién te corta el pelo? Tú me cortas el cabello. Ojo, ojo, no soy peluquero. Ojo, ojo, ojo. Jehová reprenda al diablo. No soy estilista. Es que ella dice: cielo, la unción que hay en tus manos, cuando me lo cortas, me crece. Eso dice ella, y es verdad, le crece. ¿Dónde está la gorda esa desgraciada? El jueves llegué y viene con una tijera y que: pastor, córteme el pelo. O sea, gorda, yo tengo cara de estilista. Me entretuve y no se lo corté, pero te juro que esta semana me engancha porque se lo corte. Que córtame las puntas. Arriba. Ay, se me fue. ¿Me está escuchando? Así que escuche esto. Escuche esto. ¿Por qué? Todo lo que un hombre de Dios toca tiene que fructificar. Entonces tenemos muchas mañas. No, me tiene que cortar el pelo, tal cosa. ¿Quién te hizo esa chaqueta? Oh, tiene que hacerla un sastre cristiano. El cristiano tienes que ser tú, no la ropa. Que cuando tú te pongas la ropa se convierta. La Biblia dice que llevaban paños ungidos. ¿Acaso los venían en el almacén ungido? No, era que quien lo portaba y se secaba. Mashak, la unción. Y el paño quedaba aquí lleno de unción. Así funciona esto. Así funciona el reino. Déjeme decirle algo para que usted lo entienda. Y lo entienda bajo este principio. Hay tormentas en las que tú mismo te has metido por dejar de hacer lo de Dios. Y hay tormentas que el Padre te mete cuando estás haciendo lo de Él, como Pablo y Silas. Pero si es el Padre que permite la tormenta, el Padre va a usar esa tormenta para hacerte fuerte. ¿Sabe por qué? Porque mañana, si alguien amenazaba a Pablo: si predicas te meto preso. ¿Sabes qué diría Pablo y Silas? Tú le vas a echar cuento al cuentero. Tú me puedes meter donde te dé la gana, porque yo tengo un Dios que ya me sacó de la cárcel. Y si me sacó una vez, me va a sacar otra vez. Lo que hizo el proceso en la vida de Pablo y Silas fue darle la fuerza y el valor para saber que si algo contrario llegara a pasar, el Dios a quien ellos servían tenía el poder para sacarlo en bendición. Entonces lo que vino para matar a Pablo lo hizo más fuerte. Déjame decirte algo. Yo no sé qué cosas el enemigo hizo para matarte. Yo no sé qué cosas el enemigo hizo para quitarte tu destino, tu consagración. Yo no sé qué cosas el enemigo vino a hacer para provocar dolor. Pero déjame decirte algo en el nombre de Jesús. Todo lo que vino a provocar desgracia, dolor y sufrimiento, el Padre lo va a volcar para que sea tu sanidad y para que sea tu medicina. Alguien que se ponga de pie y que celebra al Señor. Levante su mano allí, tan alto como quiere recibir de Él.